En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, San Pío X, Santa Filomena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Queridos fieles, hoy, domingo cuarto, después de Pentecostés, quisiéramos dejar de lado los textos de la epístola y el evangelio para hablar de un tema que nos parece muy importante en lo que es la vida del católico, la vida sacramental del católico, a saber, el sacramento de la extrema unción, o como más comúnmente se le suele llamar entre los fieles, los santos óleos, que se dice. Deseamos enseñar sobre aspectos importantes de este sacramento, sus efectos y finalidad, y cuáles son algunos de los conceptos erróneos más comunes que se suelen tener de él y que por tanto llevan a un mal obrar en la práctica respecto a este sacramento. Comencemos primeramente dando una noción del sacramento de la extrema unción o santos óleos. Es un sacramento instituido por Dios nuestro Señor Jesucristo para conferir al enfermo constituido en enfermedad grave, es decir, con algún riesgo de muerte, la salud del alma, principalmente, y a veces del cuerpo, en virtud de la unción con el santo óleo y de la oración del sacerdote. Entonces, es un sacramento previsto especialmente por nuestro Señor para los que tienen enfermedades de cierta gravedad. Ya aclararemos este punto importante respecto al tipo de enfermedad, pues en él hay muchos errores y tabúes que llevan a muchos enfermos graves a ser privados de este sacramento. La existencia de este sacramento consta claramente en la epístola de Santiago Apóstol, en la cual él dice lo siguiente: ¿alguno entre vosotros está enfermo? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia, es decir, los sacerdotes, y oren sobre él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo aliviará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados, dice Santiago Apóstol. Veamos ahora los efectos de este admirable sacramento. Primeramente, como todo sacramento, produce o da un aumento de gracia santificante en el alma del que lo recibe con las debidas disposiciones. Ello es el efecto común a todos los sacramentos, pero cada uno de ellos produce también la gracia con una cierta modalidad especial, y ello se llama la gracia sacramental. Y así, el efecto primario de esta gracia sacramental en el sacramento de la extrema unción es confortar al enfermo contra las reliquias del pecado, se dice en los manuales de teología. Efectivamente dice Santiago Apóstol, y el Señor lo aliviará. Pero ¿qué son dichas reliquias del pecado? ¿A qué se refiere esa expresión? Que uno lo oye y seguramente uno dirá, ¿qué es eso? Santo Tomás nos responde diciendo, aquí no llamamos reliquias de los pecados a las disposiciones dejadas por los actos, que son ciertos hábitos incoados, sino a cierta debilidad espiritual
que existe en el alma, desaparecida la cual, y permaneciendo incluso los mismos hábitos o disposiciones, el alma no puede ser arrastrada con la misma facilidad a los pecados. Lo que esto significa es que este sacramento, si bien no quita las malas disposiciones o hábitos que alguien haya podido haber contraído por los pecados pasados, sin embargo, le fortalece espiritualmente para no recaer fácilmente en sus malos hábitos o pecados. De donde vemos la gran importancia de este sacramento en el enfermo grave, aquel que está tal vez muy serio de salud, especialmente en aquel que Dios quiere o ha dispuesto sacar de este mundo por medio de la enfermedad que padece, pues en esos momentos el maligno buscará tentar mucho más al alma para arrastrarla al pecado y a la perdición, pues el demonio bien sabe que de ese último momento depende todo. Y este sacramento robustece y fortalece el alma para resistir y no sucumbir a la tentación. Los efectos secundarios de este sacramento son, primeramente, la disminución del reato de pena temporal debida por los pecados. En segundo lugar, la remisión de los pecados mortales y veniales, si los hay en el alma. Y en tercer lugar, la salud del cuerpo, si conviene al bien espiritual del enfermo. Entonces, entre los efectos de este sacramento está la disminución de la pena temporal. Eso significa de la deuda que tenemos que pagar en el purgatorio por nuestros pecados. Esto ocurre primeramente porque siempre que tenemos actos virtuosos y meritorios que nos santifican, como ocurre en la digna recepción de este sacramento, ello purifica y limpia el alma. Santo Tomás explica esta disminución del reato de la pena temporal, de esa deuda que debemos ante Dios, en cuanto a que, como quita la debilidad del alma, según hemos visto, las reliquias del pecado, esa debilidad espiritual que tenemos por los pecados cometidos y los malos hábitos, ayuda al alma, al fortalecerla, al quitarle esa debilidad, a soportar más fácilmente la pena que debe por sus pecados, es decir, la misma enfermedad, que es una forma de expiar los pecados. También por eso Dios manda las enfermedades, para que vayamos purgando, purificándonos y pagando por los pecados cometidos. También como efecto secundario, la extrema unción puede perdonar y borrar los pecados del alma, incluso mortales si los hubiere. Dice Santiago Apóstol, si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. La extrema unción es lo que en teología se llama un sacramento de vivos, esto es, debe recibirse en estado de gracia, sin pecado mortal. Por eso normalmente antes hay que confesar al enfermo si él está con el uso de la razón y de los sentidos. Pero si llegara a ocurrir que alguien recibiera este sacramento, la extremaunción, los santos óleos, con algún pecado grave, algún pecado mortal, sin recordarlo, es decir, sin mala fe, no es que lo oculte, sino que no se acordó, lo hace sin conciencia, y teniendo por lo menos atrición sobrenatural, es decir, dolor imperfecto de sus pecados, pero estando arrepentido de ellos, por la virtud y fuerza de este sacramento, se le borraría y perdonaría el pecado o pecados y sería infundida la gracia en su alma. Además, el sacramento, como efecto secundario y poco conocido, puede a veces, cuando es a mayor bien espiritual del enfermo, devolverle la salud corporal. Es verdad que este efecto muchas veces no se verifica,
pero se dan casos reales de personas muy graves que una vez que reciben este sacramento llegan a mejorar de salud e incluso algunas a curarse enteramente. Y hay que saber que existe ese efecto en este sacramento. El día del juicio será muy interesante ver cuántos enfermos se curaron gracias a que el sacerdote les dio este sacramento, a que los ungió con los santos óleos. Y también será muy interesante ver en ese día, en el juicio, cuántos murieron porque los familiares no le llevaron el sacerdote para que lo ungiera. Este sacramento a veces ayuda a la salud. Eso sí, siempre que sea a mayor gloria de Dios y bien espiritual del enfermo. Ahora queremos pasar a tratar de algunos errores muy comunes y esparcidos respecto a este sacramento, que tienen consecuencias funestas. Primeramente, se suele pensar que solamente hay que llamar al sacerdote cuando el enfermo está totalmente desahuciado y cuando los médicos le dan 0 esperanzas de vida e incluso pocas horas de vida. En definitiva, se esperan los últimos momentos cuando el enfermo, en la mayoría de los casos, ya está inconsciente o en tal estado de gravedad y enfermedad que no le es posible hacer una buena confesión y disponerse de la manera apropiada, de la mejor manera. Recién en ese momento llamemos al Padre, que le corra el sacerdote porque no sabemos si amanece el enfermo. Evidentemente que uno puede y debe pedir la asistencia en esos momentos, pero no hay que esperar a ellos para hacerlo. No hay que esperar a los últimos momentos. La mayoría de las veces, cuando nos llaman para ir a ver a algún enfermo que está gravísimo, con serio y grave peligro de muerte y tal vez ya desahuciado, nula esperanzas de vida de parte de los médicos, cuando nosotros preguntamos al familiar que nos llama, ¿hace cuánto que está así su pariente? ¿Cuánto tiempo lleva internado en la UCI? Muchas veces, como si nada, nos responden, hace un mes, no lleva 2 semanas en la UCI. Y uno piensa, tienes un pariente grave en la UCI y dejas pasar un mes, 2 semanas, y allí recién llamas al sacerdote. Y eso sí, porque los médicos te han dicho, ya despídanse porque no hay nada que hacer. Hay un pecado allí, hay un pecado en los familiares, por el descuido y grave peligro que ponen en el familiar de morir sin los sacramentos, especialmente cuando realmente están tan graves. Pues ojo, es obligación bajo pecado grave procurar que nuestros familiares, especialmente los más cercanos, hasta los que en ese sentido dependen de nosotros, reciban los sacramentos si se enferman gravemente. Y si yo lo descuido, culpable y negligentemente, peco. Y es un pecado grave. Es decir, si lo hago con la plena advertencia, cometo un pecado mortal. Y esto nos lleva al segundo error, que es pensar que solamente deben pedirse los santos óleos cuando es un hecho innegable que el enfermo va a morir de su enfermedad. Esto está íntimamente relacionado con lo anterior. Se suele pensar que solo hay que llamar al sacerdote cuando se va a morir, solo cuando nos dicen que se va a morir y no hay ninguna esperanza de nada, ahí hay que llamar al sacerdote. No es así. Para ser receptor válido de este sacramento, para que yo pueda realmente recibirlo válidamente, sus efectos, sus frutos, basta que tenga una enfermedad grave, delicada, que implique cierto peligro de muerte. Esto es, que de no tratarse adecuadamente, podría a la larga producir la muerte.
aun si fuere muy remoto dicho peligro, y aunque hubiera grandes esperanzas de curarse el enfermo. Y eso hay que saberlo. Si alguien tiene una enfermedad grave y tiene muchas esperanzas de curarse, y aun si se fuera a morir, eso va a ser mucho después, pero realmente tiene esa enfermedad dentro de sí, e implica ese riesgo que decimos, ya puede recibir el sacramento. Y lo correcto y mejor es que apenas sepamos que tenemos o que algún pariente nuestro tiene una enfermedad grave, según hemos dicho, con ese cierto riesgo, hay que pedir al sacerdote con tiempo este sacramento para que podamos confesarnos bien. Como decíamos muchas veces, cuando lo llaman a uno a ver enfermos, ya están desociados, entubados, inconscientes. Y aun si no están inconscientes del todo, pero en la agonía de la muerte, sí, con un dolor de cabeza, no somos capaces de rezar bien, pensar bien, que será en la agonía de la muerte, una persona realmente grave. Entonces hay que con tiempo confesarnos bien. Y así lo recibiremos con mucho mayor fruto. Y obrar de esa manera incluso podría ayudar a la salud, pues, como hemos dicho, el sacramento también a veces, como efecto secundario, cuando es a bien del alma, puede curar de la enfermedad. Y evidentemente que ese efecto hay más probabilidades de alcanzarlo si en las etapas iniciales de la enfermedad se recibe el sacramento y no cuando ya está, por decir, todo el cáncer desparramado por todo el cuerpo, metástasis. Dios podría obrar un milagro, claro que sí, pero no es lo que suele ocurrir. Y en cambio, a los inicios sí es más probable, confiando en la misericordia de Dios y en la virtud de este sacramento, que pudiera darse alguna curación o por lo menos mejoría en el enfermo. Otro error que se ve mucho, y es muy triste, es que en muchísimos casos no se llama al sacerdote para asistir al enfermo debido a la excusa de que se va a asustar. No llamen al padre, porque se va a morir de un infarto, seguro el enfermo apenas lo vea. Pasa. Yo una vez escuché a una persona que me lo decía, un enfermo grave, y yo, debía llevarle al sacerdote. No, porque es que si lo ve, no, pero digo, no. Y pasa. Y con ese tabú, muchos parientes, muchísimos, cometen el crimen y pecado de dejar morir a sus seres queridos sin asistencia sacerdotal, porque qué tal se asuste. Y dicho sea de paso, ese tabú se sigue de la falsa concepción que hemos ya explicado, de que solo hay que llamarlo cuando se va a morir. Entonces, como el enfermo tiene eso metido en la mente, cuando ve al cura va a decir, me voy a morir. Entonces se va a asustar. Todo se relaciona con todo. En mi experiencia, he visto que suele ser todo lo contrario. Normalmente, el enfermo queda tranquilo, con paz, feliz, porque se ha confesado, porque ha recibido los santos óleos, porque el sacerdote lo ha bendecido, le ha dicho que va a rezar por él, etcétera, etcétera. Suele ser todo lo contrario, contra ese tabú. Y supongamos que en algún caso particular sí se asustara al enfermo y hasta grita, entra el padre y pega un grito, porque se asusta. Pues bendito susto, que le valió el cielo. Pues hay que saber que la asistencia sacerdotal en los últimos momentos o en la última enfermedad, como decimos, no esperar a la agonía, puede hacer la gran diferencia entre la salvación y condenación de un alma. Puede ser la gran diferencia. Y una cuestión relacionada, importante a saber con todo esto de la extrema unción del sacramento, los santos óleos, hay que saber que hay una bendición especial, una bendición apostólica, para cuando alguien está en peligro de muerte, in articulo mortis que se dice, cuando hay ese riesgo. Insistimos, es que se va a morir ya a las horas, no hace falta, pero realmente hay un riesgo de que la enfermedad que tiene pueda fallecer. Y esta bendición apostólica tiene indulgencia plenaria, es decir, si se gana, el alma queda blanca
como cuando uno recién lo bautizan. Y lo que es más interesante esta bendición es que la Iglesia, en su misericordia, como madre que es, la aplica en el momento del fallecimiento. Dicho con otras palabras, el enfermo que el sacerdote va, lo asiste, le da esta bendición apostólica y gana esa indulgencia plenaria, al momento de morir va derecho al cielo. No pasa por el purgatorio porque tuvo una indulgencia plenaria aplicada en ese momento. Hay que saber estas cosas por nuestros seres queridos, para procurar todos los sacramentos y esa bendición tan especial, y uno mismo, el día que nos pongamos graves, tengamos alguna enfermedad que implique cualquier riesgo, hay que procurar todos los sacramentos y esta bendición. Y es importante, le digamos a nuestros seres queridos, que por caridad, si llegamos a estar graves de salud, nos lo digan, porque hablando de todos estos temas, también otra cosa que bajo falsa caridad se hace, y en el fondo no es verdadera caridad, es que muchas veces el enfermo está grave, está delicado, hay graves riesgos de su salud, de muerte, y todos lo saben menos él, nadie le dice, piensan por caridad, y en el fondo no es la verdadera caridad, porque si realmente tengo una enfermedad grave, y tal vez Dios ya me esté llamando por ella, ya esté tocando a la puerta, entonces la verdadera caridad es avisar, que sepa, y pues confiésate, recibe los santos óleos, confía en Dios, ponte en sus manos, de pronto te cura y sanas, bendito sea Dios, y si te lleva, pues mueras en gracia y te salves. Esa es la verdadera caridad. Y hay que tener eso en mente, y como les decimos, decir a los parientes, el día que yo esté grave, me lo dicen. Y si puede que me muera la enfermedad, me llaman al cura de una vez y me avisan. Yo no quiero que a mí me anden ocultando, ay, porque el pobrecito se va a deprimir cuando le digamos, ustedes me avisan. Porque más vale ponerme un poco triste si quieren, qué desgracia, estoy grave, tal vez me muero de esto, pero recibir los sacramentos y salvarme, que bueno, no me puse triste, pero ni me di cuenta y me morí, y hasta me condené si estaba, Dios no quiera, mal con Dios en esos momentos, con pecado mortal, y pensando que era una enfermedad más. Uno sale de tantas que uno, cuando llega a la enfermedad, la mayoría no piensan que esta va a ser la última, que aquí Dios me va a llamar. Entonces también tener eso en mente. Concluyendo ya, queridos fieles, para no alargarnos más, primeramente demos gracias a la bondad y misericordia de Dios, que en su finísimo amor por nosotros los hombres, nos ha legado este sacramento maravilloso, ha dado este sacramento a su iglesia para poder asistir a sus hijos, especialmente con gracias particulares en la enfermedad, para sobrellevarla y para tener buena muerte si fuere la voluntad de Dios, llamarnos a través de esa enfermedad. Asimismo, pidamos todos los días a Dios la gracia, por medio de María Santísima de San José, patrono de la buena muerte, de que podamos ser reconfortados por este sacramento en nuestra última enfermedad, en nuestros últimos momentos. Es una bendición que no todos, en realidad muy pocos, la tienen. Piensen todos los enfermos que mueren cada día. ¿Y cuántos tienen la gracia de recibir al sacerdote? Muy pocos, realmente muy pocos, y es triste. Entonces pidamos con fervor, con devoción, confianza y perseverantemente esta gracia a nuestro Señor todos los días. Y María Santísima, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, nos ayude a obtener esa inmensa gracia. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.